En esta mañana queremos continuar estudiando la estructura de Apocalipsis y creo que vamos a dedicar la mayor parte de la mañana a esto, de nuestro periodo, porque todavía tenemos mucho que decir de la estructura de Apocalipsis. Y luego entonces, esta noche vamos a empezar, Dios mediante, a hablar de ciertos principios de interpretación que necesitamos tomar en cuenta al interpretar las profecías. Y voy a analizar por lo menos 7 principios y me siento medio frustrado porque este es otro seminario, pero necesitamos de todas maneras estudiar los principios para entender este seminario que les estoy dando. Este es el material que tengo que presentar en 1 hora esta noche. Material sobre los principios de interpretación profética. Pero lo que voy a hacer es, tal vez nada más mencionar cada principio, leer un versículo bíblico, explicarlo y luego seguir al siguiente principio. Hay un principio aquí de que el Israel de Dios hoy es la iglesia. Y nada más para ese principio dedico 5 horas en el seminario sobre cómo interpretar las profecías. Así que va a ser un poco difícil, va a ser abuelo de pájaro, pero si ustedes entienden cuáles son los principios, aunque no tengan toda la evidencia y todos los detalles, por lo menos van a saber cómo estoy yo interpretando las profecías. ¿A base de qué? ¿A base de qué principios? Ahora, en esta mañana queremos terminar de estudiar la estructura del libro de Apocalipsis. Y vamos a repasar un poquito. Apocalipsis 12 comienza con la gran controversia, ¿dónde? En el cielo. Luego relata la gran controversia como se realizó contra la iglesia en el Antiguo Testamento, la mujer que quería que estaba a punto de parir y gemía para que viniera el Mesías. Esa es la experiencia de todos los que vivieron en el Antiguo Testamento. Gimieron y lloraron y suspiraron por un libertador. Y finalmente, ¿qué pasó? Nació Jesús, ¿verdad? ¿Y Jesús nació bajo cuál imperio? El imperio del dragón. El mismo dragón de Daniel 7, fíjense. Y el dragón de Daniel 7 tenía 10 cuernos, y este dragón también tiene 10 cuernos. Lo único es que tiene 7 cabezas. Y no sé si alcanzaremos a explicar por qué tiene 7 cabezas, pero tal vez llegaremos a eso si tenemos tiempo. Luego entonces, Apocalipsis 12 relata qué etapa. Cuando se le escapa el hijo varón, el libertador, cuando se le escapa al dragón, entonces ya el dragón no puede tocar a Jesús porque ascendió al cielo. Dice que fue arrebatado a Dios y a su trono, ya no lo puede tocar. Entonces él dice, bueno, si no pude maltratar a Jesús, ¿voy a maltratar a quién? Voy a maltratar a su iglesia. Y entonces, maltratando a su iglesia, voy a hacer sufrir a Jesús. Fíjense, ¿cómo les parece? ¿Ustedes creen que Jesús sufre durante la Edad Media? Claro que sí. Le están dando cachetadas a la esposa, a la iglesia, a la esposa de Jesús. Y luego entonces, después de los 1260 años, ¿quién viene a ayudar a la mujer? Los Estados Unidos. Especialmente cuando cae la bestia, se levantan los gobiernos democráticos que mantienen la herida mortal en vigencia. Ahora déjenme decirles algo, nada más les voy a lanzar una idea. Y ustedes van a tener que estudiar todos los detalles, aunque en los temas, empezando mañana en la mañana, vamos a estudiar un poco la estructura. Pero ustedes deben estudiar también la estructura del libro Conflicto de los Siglos. ¿Cuál es el primer libro de la serie del conflicto de la hermana White? ¿Cómo se llama el primer libro de la serie del conflicto? Patriarcas y Profetas. ¿Cuál es el primer capítulo de Patriarcas y Profetas? El origen del mal y el dolor. Interesante. ¿Y cuál es el último capítulo del conflicto de los siglos? La victoria final del remanente después de 2000 años. Ahora fíjense lo que les voy a decir. Les voy a dar una indicación. Me puse a estudiar este asunto y me quedé con la boca abierta, se los digo sinceramente. La estructura del conflicto de los siglos. Y me di cuenta que desde aquí, porque el conflicto de los siglos relata solo desde la destrucción de Jerusalén en adelante. Para lo otro tenemos que regresar al deseado de toda la gente y a profetas y reyes. Pero empezando aquí con Roma pagana, o con Roma imperial, con el dragón, describe la destrucción de Jerusalén durante ese periodo, y luego ¿qué describe la hermana White?
la persecución de la iglesia durante la Edad Media. Y luego después describe la herida mortal que le dio Francia al papado en la Revolución Francesa, culminando en 1798. Ahora fíjense, eso está en la página 309, o sea, la herida mortal que termina en los 1260 años, está en el Conflicto de los Siglos, página 309 hasta la página 332. ¿Saben ustedes cuál es el título del siguiente capítulo inmediatamente después que la Revolución Francesa le da la herida mortal al papado? ¿Saben ustedes cuál es el próximo capítulo? América, tierra de libertad. Vaya coincidencia. ¿De dónde está sacando la hermana White esta idea? Miren, jóvenes, la estructura del Conflicto de los Siglos es inspirada. Y no solamente el contenido, sino la secuencia. Yo me he quedado pasmado al estudiar la estructura del Conflicto de los Siglos, y no solo la estructura de Daniel y Apocalipsis. Y me doy cuenta que la secuencia que da la hermana White es idéntica a la que encontramos aquí en Apocalipsis. ¿Quién se lo dijo a ella? ¿Lo inventó? Yo no creo que lo haya inventado. Tendría que ser súper sabia para poderse sentar a mirar y a interpretar todo esto y a estructurar el Conflicto de los Siglos exactamente como está estructurado el Conflicto de los Siglos. Ahora, después que cae el papado, ¿quién se levanta? Los Estados Unidos. Y al principio, ¿cómo fue los Estados Unidos? Un cordero. ¿Recuerdan los Estados Unidos en la época de Guillermo Miller? ¿Verdad? Un país protestante, un país cristiano, un país que defendía los derechos humanos, un país que respetaba la libertad de conciencia. Pero luego dice que los Estados Unidos, que ayuda a la mujer, que ayuda a la iglesia, porque ¿qué? ¿Cómo está ayudando los Estados Unidos a la iglesia adventista ahora? ¿Dejándola qué? Dejándola hacer su obra. ¿Ustedes creen que si la iglesia adventista se hubiera levantado en la Edad Media, se le hubiera dejado hacer su obra? Si se hubiera levantado en Europa, no. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba unida ¿con qué? Con el Estado. Y cualquiera que no cuadraba con esa unión era ¿qué? Proscrito. Por eso es providencial que Dios levantó un país como Cordero, un país representado por la tierra, que significa que hay pocos pobladores porque las aguas representan muchedumbres y aquí no hay muchedumbres. Levantó providencialmente a los Estados Unidos para cortar la persecución, coartar la persecución. Y así fue que la tierra ayudó a la mujer. Pero según Apocalipsis 12, de repente, ¿qué iba a pasar con los Estados Unidos? El dragón se airó ¿contra quién? Contra la mujer. Entonces, cuando la tierra ayuda a la mujer, el dragón ¿qué? Se llena de ira. Y se va a hacer guerra contra el remanente de la simiente de ella. ¿Y cuántas características tiene el remanente? 2. Guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Ahora escuchen bien lo que voy a decir. La iglesia remanente tiene 2 características. En Apocalipsis 12 dice cuál de los mandamientos odia el dragón. Ahí en el versículo 17 dice cuál de los mandamientos odia el diablo. No, sencillamente dice que odia ¿qué cosa? El remanente que tiene los mandamientos, que guarda los mandamientos de Dios. Y tiene el testimonio de Jesús. ¿Qué es el testimonio de Jesús? O sea que tiene en su medio un ¿qué? Un profeta verdadero. Si ustedes oyen a alguien criticar el espíritu de profecía, esa es la voz del dragón. ¿Oyeron lo que dije? No solo los evangélicos que atacan el sábado, que es uno de los mandamientos, están hablando como el dragón, sino que los que dentro de la iglesia atacan el espíritu de profecía sin haberla estudiado. Eso es lo peor. Empiezan a buscar detallito aquí, detallito allá, y de acuerdo a su sabiduría no entienden lo que dice el espíritu de profecía, porque no comparan otras cosas que la hermana White dice, no consiguen la estructura, el panorama completo, y por lo tanto se ponen a criticar. Esa es la voz del dragón en la iglesia. ¿Serio el asunto?
Tal vez un título, buen título de un sermón, El dragón en la iglesia. Ya oyeron, pastores, ahí tienen, El dragón en la iglesia. Un sermón sobre el espíritu de profecía. Algún día voy a predicar yo un sermón sobre el dragón en la iglesia. He predicado el sermón, pero no le he puesto el título. Ahora, esta es la fase final del conflicto. En Apocalipsis, el capítulo 12. Ahora, está faltando algo aquí, en la estructura de Daniel. ¿Verdad? Está faltando algo. ¿Qué es lo que está faltando en Apocalipsis 12? Tenemos la crisis final. Están faltando dos cosas. Tenemos la crisis final, ¿verdad? Está faltando el monte, que es el reino eterno. ¿Y qué más está faltando? Está faltando el juicio. ¿Correcto? Aunque técnicamente el juicio está faltando, pero se insinúa de que cuando se levanten en la tierra para proclamar el mensaje, y Guillermo Miller, etcétera, se va a proclamar el juicio, pero no lo dice directamente. Está faltando el juicio y la venida de Cristo. ¿Por qué? Es que tenemos que estudiar lo que sigue. Fíjense, ahora vamos rápidamente a Apocalipsis 13. En Apocalipsis 13 se menciona algo sobre la batalla en el cielo. Nada. Se menciona en Apocalipsis el capítulo 13, el león, el oso y el leopardo. Sí. Y luego se menciona ¿qué cosa? Fíjense, Juan vive en el tiempo ¿de quién? Juan vive en el tiempo del dragón. Y mira hacia qué. Fíjense, Daniel está aquí, viviendo aquí. Y por lo tanto él dice, león, oso, leopardo, dragón. Pero Juan está viviendo en el tiempo del dragón. Así que él dice, leopardo, oso, león. Interesante. Así que tenemos el dragón, la cuarta bestia. ¿Qué poder es la cuarta bestia? Roma imperial. ¿Jesús murió durante el tiempo de Roma imperial? Pero el dragón le da su autoridad ¿a quién? ¿Y cuánto tiempo gobierna la bestia según Apocalipsis 13? 1260 años. ¿Es lo mismo que el cuerno pequeño en Daniel 7? Sí. ¿Es lo mismo que el barro en Daniel 2? ¿Es lo mismo que el rey del norte en Daniel 11? Claro que sí. Y luego entonces, ¿qué sucede? Aquí dice que la tierra ayudó a la mujer, pero aquí especifica más. Dice que se levanta una bestia, ¿de dónde? De la tierra. Y tiene cuernos como de qué. Al principio es un cordero. Y déjenme decirles algo. No dice que tiene cuernos de oveja, sino de cordero. Muy significativo. Porque una oveja está bien crecida, mientras que un cordero es una oveja que joven, recién empezando a crecer. ¿Es esto cierto de los Estados Unidos en 1798? Otra característica de que esto está hablando de los Estados Unidos. Así que al principio, según Apocalipsis 13, esta bestia habla como cordero. Pero de repente, al igual que en Apocalipsis 12, empieza a hablar ahora como un ¿qué? Como un dragón. ¿Y cómo habla como un dragón? Coloca una imagen ¿de quién? Ahora déjenme preguntarles algo. Si pone una imagen de la bestia, la imagen de la bestia tiene que resucitar, ¿sí o no? ¿O qué creen ustedes? ¿Que va a poner una imagen de una bestia muerta? No. Si pone una imagen de la bestia es porque la bestia ¿qué? Resucitó. ¿Y cómo resucitó? ¿Ayudada por quién? Por la imagen. ¿Entienden lo que estamos diciendo? Ayudada por los Estados Unidos. ¿Dice la hermana ahí eso en el conflicto de los siglos? Claro que sí. Ahora, fíjense bien lo que voy a decir. ¿Dónde está el monte? ¿Dónde está la montaña? En Apocalipsis 13 sí la tenemos. Porque cuando concluye la crisis final, la bestia que tiene el número 666 dice que manda matar a los que no adoran la imagen de la bestia. Dice que no deja comprar ni vender a los que no adoran a la imagen de la bestia, a los que no reciben la marca de la bestia. Hay un grupo que es victorioso en esa crisis. ¿A dónde están? Vamos a Apocalipsis 14. Fíjense qué interesante.
Apocalipsis 14. Y lamentablemente los que dividieron los capítulos, a veces dividieron los capítulos donde no era. Ustedes saben que la división de los capítulos no es inspirada. Yo doy gracias que dividieron la Biblia en capítulos y versículos, porque si no, no encontraríamos nada. Pero a veces dividieron el capítulo donde no deben. Y este es un caso. Porque fíjense cómo termina el capítulo. Vamos a leer el capítulo 13 y el versículo 11 en adelante. Después vi otra bestia que subía de la tierra, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, mas hablaba como un dragón, y ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella. ¿Y qué? Y hacia la tierra y a los moradores de ella adorar. ¿A quién? A la primera bestia. ¿Qué están adorando a una bestia muerta? No, dice que recibió la herida de muerte y ¿qué? Vivió 3 veces, dice aquí en Apocalipsis 13 eso. Y luego dice, la primera bestia cuya llaga de muerte fue ¿qué? Curada. ¿Quién ayuda a curar la herida? El mismo país que le dio la herida. Interesante. Y hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado hacer en presencia de la bestia. Todo lo que hace la imagen lo hace en favor de ¿quién? De la bestia. Noten, vez tras vez tras vez en este capítulo dice en presencia de la bestia, imagen de la bestia, según lo ordena la bestia. O sea que no es el poder que gobierna, no es la imagen, sino ¿quién? La bestia. Porque una imagen no es el original. Dice, versículo 14, engaña a los moradores de la tierra por las señales que le ha sido dado a hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia que tiene la herida de cuchillo, ¿y qué? Y vivió. Ahí está otra vez. Y le fue dado que diese espíritu a la imagen de la bestia para que la imagen de la bestia hable, y hará que cualesquiera no adoraren la imagen de la bestia sean ¿qué? Muertos. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca. Ahora sabemos cuál mandamiento especialmente aborrece. Ahora sabemos. En Apocalipsis 12 es general, dice que aborrece ¿qué cosa? Los mandamientos. Pero en Apocalipsis 13 dice ¿cuál mandamiento? ¿Cuál? ¿Qué es la marca de la bestia? Mejor preguntemos, ¿qué es el sello de Dios? ¿Dónde está el sello de Dios? ¿Dónde está en el cuerpo humano? ¿Dónde se pone el sello de Dios? En la frente. ¿Dónde se pone la marca de la bestia? ¿En la frente o dónde? En la mano. Ahora, si el sello de Dios es el sábado y se pone en la frente, ¿qué debe ser la marca de la bestia que se pone en la frente? Otro día, contrario al sábado. ¿Y cuál día es ese? El domingo. ¿Cuál mandamiento odia especialmente el diablo según Apocalipsis 13? El sábado. Ahí ya especifica, ¿verdad? Amplía. Y luego dice en el versículo 16, y hacía que todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes. ¿Saben ustedes? Ustedes saben por qué, o en la frente o en la mano, ¿verdad? ¿Por qué el sello de Dios va solo en la frente mientras que la marca de la bestia va en la frente o va en la mano? Ustedes saben, ¿verdad? ¿Saben? ¿Quieren que les diga rapidito? ¿Qué está detrás de la frente? La mente. ¿Qué significa? Que Dios cautiva nuestra ¿qué? Nuestra mente. Tiene, no el televisor. No, Dios tiene nuestra mente. Posee nuestra mente. Y el que tiene la mente tiene todo el ser. El que domina su mente lo domina usted. Y por eso la batalla de Satanás es por la mente. A través de la música, a través de las novelas, a través del sexo y la violencia. Satanás se posee de la mente porque él sabe que si se posee de la mente puede manejar el cuerpo como él quiera. Por eso es que debemos cuidar nuestra ¿qué? Debemos cuidar la mente, porque el que controla la mente nos controla todo. Y si ustedes no creen eso, un hipnotista puede controlar la mente de una persona y mandarla a matar a otra persona. Porque al controlar su mente, ¿qué controla? Sus manos, sus piernas, su boca, todo. El que controla la mente, controla el ser. Y por eso la batalla de Satanás con la música rock, con la televisión, el sexo y la violencia y todo eso, está tratando, jóvenes, de agarrar su mente y poseer su mente. Y si tiene su mente, él sabe que puede hacer que su cuerpo haga cualquier cosa que él quiera.
Porque si ustedes ven sexo, van a ser más propensos a cometer actos sexuales indebidos. Si ustedes ven violencia, eso entra a su mente y va a hacer que ustedes sean más violentos, que pierdan más el control propio. Si ustedes oyen música rock, va a rebajar la moral y va a causar que actúen de una forma equivocada. Así que el poseer la mente significa poseer ¿qué? Todo el ser. Ahora, ¿qué representa la mano? Con la mano trabajamos, ¿verdad? Obramos o trabajamos. Ahora fíjense, y tal vez no debería haberme detenido aquí porque tenemos que terminar la estructura de Apocalipsis hoy, definitivamente, aunque tenga que andar rapidito. Pero tenemos que hacerlo porque no podemos entender Daniel 11 sin entender la estructura. Si el sello en la mente significa poseer, el sello en la frente significa poseer la mente, entonces el sello en la mano significaría permiso ¿para qué? Para obrar o para trabajar. Ahora, ¿cuál es el único servicio que Dios acepta? ¿Acepta servicio por convicción o por conveniencia? Los que reciban el sello de Dios, su mente es de Dios y por lo tanto todos sus seres de Dios. Están perfectamente convencidos de que Dios es Dios. Y echan a un lado el mundo. Pero hay dos clases de personas que adorarán a la bestia. Una clase son aquellos que están completamente convencidos de que la bestia es el poder que hay que seguir. Están engañados. Es decir, su mente ha sido completamente ¿qué? Engañada. Su mente es de la bestia. Están convencidos de que la bestia es el poder de Dios en el mundo. Pero hay otra clase. ¿Qué pasará con todos los adventistas del séptimo día que conocen bien al derecho y al revés el mensaje del sábado? Pero que por miedo a la persecución, a no poder comprar ni vender, ni poder trabajar para ganarse la vida, dicen no, yo sé que el sábado es correcto, yo lo sé, pero si yo recibo la marca, si yo recibo el sello de Dios y no la marca de la bestia, entonces no voy a poder ¿qué? No voy a poder trabajar para ganarme la vida. Y por lo tanto, por conveniencia, fíjense bien, no ellos están convencidos de que la bestia está equivocada, lo saben. Saben que el día es de reposo, el día sábado es día de reposo, porque la hermana Guaida habla de muchos adventistas que abandonarán la iglesia, pero en su mente saben que el sábado es el día de reposo. Pero por temor a no poder trabajar y ganarse la vida, van a recibir la marca en la mano. ¿Saben que estas dos clases de pecados se ilustran con el pecado de Adán y Eva? ¿Por qué pecó Eva? Porque fue engañada. ¿Sí o no? ¿Estaba convencida de que la serpiente le estaba diciendo la verdad? ¿La serpiente cautivó su mente, sí o no? ¿Y creía ella que realmente podía llegar a ser como Dios? Claro que sí. ¿Pecó cómo? Engañada. Le entregó su mente bajo el dominio de Satanás. ¿Pero cómo pecó Adán? Por conveniencia. ¿Sabía Adán que Eva había cometido un grave error? ¿Pecó Adán engañado? No, pecó por temor a perder a Eva. ¿Ahora entienden por qué en la frente y en la mano? El sello de Dios solo se coloca ¿dónde? En la frente, porque Dios acepta solo una clase de servicio. El servicio voluntario de convencimiento de que Él es Dios. Pero la bestia dice, a mí no me importa cómo me sirvan. Si me sirven porque están engañados y convencidos de que yo soy Dios en la tierra, o me sirven porque tienen temor de perder el trabajo, perder la vida, no hay ningún problema, con tal que me sigan. Ahora, bueno, ese desvío nos duró un rato. Ahora, ¿dónde estábamos? Ok, estamos aquí. Vamos a Apocalipsis 14. Ahora, antes del 14, vamos a leer el versículo 17. Y que ninguno pudiese comprar o vender sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia porque es el número de hombre y el número de ella 666. ¿Y qué es lo próximo que viene? Y miré y he aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión.
¿Qué viene después de la crisis final? La montaña. ¿La misma montaña de Daniel 2? ¿Sí o no? Claro que sí. ¿Y está el Cordero solito? No. Cristo en Daniel 7 recibe el reino. ¿Pero quiénes reciben el reino con él? ¡Oh, los santos! Dice allí. Y por lo tanto dice, miré y aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. En contraste con los que tienen la marca de la bestia en el capítulo anterior. Y oí una voz del cielo como ruido de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y oí una voz de tañedores de arpas que tañían con sus arpas. Y luego habla de quiénes, de los 144,000 que están sobre el monte de Sión con Jesús en el reino. ¿Ven? Así que después de Apocalipsis 13, ¿tenemos la montaña, sí o no? Claro que sí. ¿El reino de Cristo con sus redimidos? Sí. Pero ¿qué queda faltando todavía? Ya tenemos la montaña. Al final, el reino eterno después de la crisis final. ¿Pero qué queda faltando? El juicio. ¿Dónde creen ustedes que está ese juicio? Interesante, ¿no? Noten, vamos a leer Apocalipsis 14. Apocalipsis 14, después de hablar de este grupo que está en el cielo, la montaña, el monte de Sión, el reino de Cristo, con sus redimidos, entonces va a regresar. Ahora escuchen bien, porque Apocalipsis hace esto. El capítulo 12 presenta toda la gran controversia de comienzo a fin. Pero hay ciertas cosas que no ha logrado detallar en el capítulo 12. Por lo tanto, él regresa otra vez en el capítulo 13, ¿y qué? Dice, ahora les voy a explicar más. Y ahora explica un poco más el periodo del Antiguo Testamento. Y lo conecta con Daniel. Y luego entonces habla un poco más del periodo del dragón. Y luego habla un poquito más de los 1260 años, el dominio de la bestia. Y habla más sobre el origen de los Estados Unidos y qué clase de país iba a ser, un país cristiano. Y luego entonces habla en la última parte del capítulo 13 en cuanto a la persecución final contra el pueblo de Dios, y luego presenta el pueblo de Dios victorioso sobre el monte de Sión con Cristo. ¿Hay detalles en el 13 que no estaban en el 12? Claro que sí. ¿Pero qué hace el capítulo 13? Repite lo que está en el 12 en más detalle. ¿Vimos eso en Daniel, sí o no? ¿Qué hace Daniel 7 en relación con Daniel 2? Repite. ¿Qué hace Daniel 8 en relación con Daniel 2 y Daniel 7? Repite. ¿Y qué hace Daniel 11 en relación con Daniel 8, Daniel 7 y Daniel 2? Repite más. O sea que en Apocalipsis, escuchen bien, no podemos leer Apocalipsis 12 hasta el 22 y pensar que todo es ¿qué? Secuencial. No. Porque si ustedes leen Daniel así, van a tener problemas. Si ustedes creen que empezando con Daniel 1.1, ustedes van a leer en secuencia ordenada los eventos hasta el fin del mundo, van a caer en muchos errores. Pero si reconocen de que en Daniel, lo que está en un capítulo se repite en más detalle en el próximo, en más detalle en el próximo, y más detalle en el próximo, entonces tiene sentido. ¿Entienden lo que estamos diciendo? Ahora, ¿qué hace el capítulo 14? El capítulo 12 y 13 no mencionaron ¿qué cosa? El juicio. Y por lo tanto el capítulo 14 ahora va a decir, es necesario que hablemos del juicio. El juicio que se realizó antes de qué cosa? De que Cristo viniera. Y noten el versículo 6. Vi otro ángel volar por en medio del cielo que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que moran en la tierra y a toda nación y tribu y lengua y pueblo, diciendo en alta voz, temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. ¿Por qué creen ustedes que el mensaje del primer ángel llama a adorar al Creador? Porque en el capítulo anterior dice claramente que la bestia iba a mandar a adorar ¿a quién? A la bestia, y a recibir ¿cuál día de la semana? El domingo. Así que en el mensaje, ahora regresa, yo no sé si ustedes están viendo aquí, regresa a este periodo, cuando predicaron los mileritas, el mensaje del primer ángel, el mensaje del sábado,
llamando a la gente a salir de Babilonia, llamando a la gente a que no recibieran la marca de la bestia, ni adoraran la imagen de la bestia. Ahora se va a describir qué mensajes recibieron aquellos que permanecieron firmes en la guerra final. ¿Entienden? Y ahora fíjense. Temed a Dios y darle honra, porque la hora de su juicio es venida. Y adorar a aquel que ha hecho el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Qué Dios es ese? El Creador. ¿Y cuál es la señal del Creador? Usted no puede adorar a Dios sin guardar el sábado. Ahora algunos lo adoran ignorantemente y puede ser que Dios acepte su adoración. Pero, ¿por qué adoramos a Dios? ¿Por qué yo adoro a Dios? Porque Él me hizo. ¿Y qué señal me ha dado de que Él me hizo? El sábado. Entonces el mensaje del primer ángel dice: la hora de su juicio llegó. Adórale a Él, el Creador. Guarda su santo día. Témelo. Dale gloria. Porque la hora de su juicio llegó. Ahora tenemos el panorama completo, ¿sí o no? ¿Está completo el panorama? Claro. Porque aquí tenemos todo el bosquejo. Aquí se añade que llegaron ¿a dónde? Al monte de Sión. Y luego se describe en el capítulo 14 de que se dio el mensaje del juicio. ¿Y qué hizo el mensaje del juicio? ¿Separó a quiénes? A los que adoran a Dios de los que no adoran a Dios. ¿Y qué pasa cuando termina el mensaje del tercer ángel? Ahora fíjense bien, muy importante lo que vamos a hablar ahora. Aquí se pregunta, algunos se preguntan, ¿cómo es que en Apocalipsis 14, 1 al 5, el remanente está en el cielo cuando todavía no se han dado los mensajes de los tres ángeles? Yo no sé si ustedes han pensado eso alguna vez. Porque en el 14, 1 al 5, el remanente está con Cristo en el cielo, en el monte de Sión. Pero luego en el versículo 6 empiezan los mensajes de los tres ángeles. ¿Cómo llegaron al cielo si todavía no se han dado los mensajes de los tres ángeles? La respuesta es sencilla. Los mensajes de los tres ángeles está regresando el profeta a describir algo que sucedió antes de que el pueblo llegara al cielo. ¿Entienden lo que estamos diciendo? O sea, ahora él va a explicar cómo los hijos de Dios llegaron a estar ¿dónde? En el monte de Sión. ¿Aceptaron qué? 3 mensajes. ¿Y qué pasó cuando terminaron los mensajes? Noten lo que dice el capítulo 14 y vamos a leer el versículo 14. ¿Cuál es el propósito de un juicio? ¿Cuál es el fin de un juicio? ¿Qué se hace en un juicio? Juzgar. ¿Qué es juzgar? Sí, descubrir la verdad, claro que sí. ¿Qué significa la palabra, otra palabra que parece juzgar? Discriminar. ¿Qué es discriminar? Hacer diferencia entre qué? Entre una clase y otra. Por eso hablamos de discriminación, los blancos contra los negros. Y viceversa. Discriminación. Juzgar, ¿ves? Los blancos juzgan a los negros juzgan a los blancos. ¿Entienden lo que estamos diciendo? Juzgar es separar a quienes, a los buenos de los malos. Eso es juzgar. Y eso es lo que hacen los mensajes de los tres ángeles. Los mensajes de los tres ángeles separan a quienes, a los buenos de los malos. ¿Cómo sabemos eso? Vamos al versículo 14. Y miré y he aquí una nube blanca. ¿Ustedes recuerdan que en Daniel 7 también hubo uno que se sentó sobre una nube blanca? He aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre. Es idéntico a Daniel 7. ¿Sabe usted algo? Esto aquí no está describiendo la segunda venida de Jesús. Estos versículos no están describiendo la segunda venida de Jesús. Todo Apocalipsis 14 está hablando del juicio investigador. Porque los buenos se separan de los malos, ¿dónde? ¿Ya cuando Cristo llega o antes? Antes. El juicio se hace ¿dónde? En el cielo. Esto está describiendo técnicamente el juicio de separación de los buenos de los malos. Y vamos a ver la evidencia. Y miré y aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre.
idéntico que Daniel 7:13, que siempre hemos interpretado como el juicio investigador. Y dice que tenía en su cabeza una corona de oro y en su mano una hoz aguda. ¿Para qué es una hoz? Una hoz se usa para cosechar. O sea, para juzgar. Para separar el trigo de los buenos peces de los. Exactamente. Y otro ángel, versículo 15. ¿Quiénes son cosechados primero? Según la hermana White, ¿quiénes son cosechados primeros en el juicio investigador? ¿Los malos o los buenos? Los casos de quiénes son examinados primero. De los hijos de Dios. No, los hijos de Dios. Cristo ahora está examinando los casos de los justos. Porque Él tiene que decidir antes que venga a quiénes se va a llevar. Los impíos no tienen problemas porque esos son después del milenio. Esos se quedan aquí. Pero el propósito del juicio ahora es revelar al universo quiénes se pueden llevar allá cuando venga. ¿Entienden? Ahora, ¿cuál es juzga primero? Fíjense qué precisa es la hermana White en armonía con la Biblia. Versículo 15. Y otro ángel salió del templo clamando en alta voz al que estaba sentado sobre la nube. Mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegarte es venida, porque la mies de la tierra está madura. Ahora escuchen lo que les voy a decir. En la Tierra Santa, ¿qué era lo que maduraba la cosecha? ¿Qué era lo que maduraba la siembra mejor? El sol, pero la lluvia tardía. ¿Qué es lo que ha caído cuando se va a hacer esta cosecha? ¿Qué ha caído ya? La lluvia tardía. ¿Cómo sabemos eso? Porque la mies está ¿qué? Madura. En Apocalipsis 14 tenemos la lluvia tardía. Muy importante. No se pierdan. Tal vez hay muchos conceptos aquí relacionados. Cuando lleguemos a Daniel 11, todo se va a juntar de una manera tremenda. Porque allí en Daniel 11 y 12 se junta todo lo que tenemos aquí. En orden de secuencia. Una cosa después de otra. Y la hermana White tiene el mismo orden que lo que tiene Daniel 11 y 12. Por eso vamos a estudiar Daniel 11 y 12, empezando mañana. Así que dice, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegarte es venida, porque la mies de la tierra está madura. ¿Qué representa la mies? ¿Los malos o los buenos? Los buenos. Y el que estaba sentado sobre la nube echó su hoz sobre la tierra, y la tierra fue que cegada. Ahora note, esos son los buenos. Versículo 15. Y salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y otro ángel salió del altar, el cual tenía poder sobre el fuego, y clamó con gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque están maduras sus uvas. ¿Cuántas cosechas hay? 2. ¿Quiénes son cosechados primero? ¿Quiénes son juzgados primero? Los hijos de Dios. ¿Quiénes son juzgados de segundo? ¿Cuántos grupos hay en el final de la gran controversia entre el bien y el mal? Los buenos que están con quién. Y los malos que están ¿dónde? Ahora yo pregunto, ¿dónde están los buenos? Aquí en Apocalipsis 14. Fíjense lo que sigue diciendo en el versículo 19. Y el ángel echó su hoz aguda en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó la uva en el grande lagar de la ira de Dios. ¿Las uvas representan los malos, sí o no? Sí. ¿Dónde son echadas las uvas? Acá. ¿Y dónde se encuentra el lagar? Geográficamente. ¿Los hijos de Dios están en el monte qué? En el monte de Sión. ¿Los impíos están dónde? ¿Adentro de Sión o afuera? Noten el versículo 20. Y el lagar fue hollado fuera de la ciudad. Recuerden eso, no lo olviden. ¿Dónde están las uvas? ¿Dentro o afuera? ¿Logran las uvas entrar a la ciudad? ¿Para qué están las uvas reunidas alrededor de la ciudad? Dilo. ¿Para atacar a quiénes? A los que están dentro de la ciudad. Óigame, qué tremendo. Correcto.
Recuerden eso porque cuando lleguemos a Daniel 11, dice que el rey del norte colocará las tiendas de su palacio entre el mar Mediterráneo y el monte deseable, listo para dar el golpe mortal. ¿Dónde se encuentran los hijos de Dios? En la ciudad. ¿Dónde se encuentran los malos? Fuera de la ciudad. Y los malos tienen la intención de ¿qué? De matar a los que están adentro. Es lo mismo que tenemos en Apocalipsis 13, la última parte, ¿sí o no? Donde la bestia y su imagen proclaman un decreto ¿de qué? De matar a los que no reciban la marca de la bestia. Lo mismo que en Apocalipsis 14. Apocalipsis 14 culmina a donde culminó ¿qué? Apocalipsis 13. Están cantando el mismo ¿qué? El mismo clímax. Solo que quiso describir el juicio de división primero entre buenos y malos. Y los malos que vienen contra la ciudad, contra los que están dentro de la ciudad. Y no crean ustedes que eso es a la ciudad de Jerusalén allá en Palestina. Porque hoy Jerusalén representa la iglesia. Y la iglesia es mundial, así que los impíos también deben ser ¿qué? Mundiales. Ese es un principio que estudiaremos esta noche. Ahora, capítulo 15, ¿dónde están los santos? Otra vez. Capítulo 15, 2. ¿Ven ustedes la crisis final en Apocalipsis 14? ¿Sí o no? Cuando las uvas vienen y se congregan alrededor de la ciudad. ¿Qué pasa cuando se congregan alrededor de la ciudad? ¿Qué derrama Dios sobre ellos? Oh, dice que Dios derramó sobre ellos, ¿qué cosa? El grande lagar de ¿qué? De la ira de Dios. ¿Y qué es la ira de Dios en Apocalipsis? Las plagas son la ira de Dios. Ahora noten, después de esta crisis, cuando los malos están afuera y los buenos están adentro, protegidos por Dios, después que pasa esta crisis, ¿a dónde se encuentran de nuevo los santos? Versículo 2 del capítulo 15. Y vi así como un mar de vidrio mezclado con fuego, y los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su señal y el número de su nombre, estar sobre el mar de vidrio teniendo las arpas de Dios. ¿Dónde están después de la crisis de las uvas afuera y los hijos de Dios adentro? ¿Dónde están de nuevo? En la montaña, en el reino eterno, en el cielo. ¿Cuántos entienden lo que estamos diciendo aquí? ¿Lo están viendo? ¡Qué fascinante! Estudiar la estructura. Si no estudiamos la estructura, no sabemos dónde estamos. Por eso es que los evangélicos toman el libro de Apocalipsis y empiezan en el capítulo 4 y dicen, hay que leerlo de seguido. Viene primero el 4, luego el 5, 6, 7, 8, 9 y 10 y lo leen así seguido, de principio a fin. Pero cuando uno hace eso, no puede entender el libro. Porque Apocalipsis está haciendo lo mismo que el libro de ¿qué? De Daniel. Lleva toda la secuencia, vuelve. Llega hasta el final, vuelve. Llega hasta el final, vuelve. Cada vez describiendo más detalle. Ahora, escuchen bien, tenemos que avanzar aquí rapidito en la última parte, pero fíjense. En Apocalipsis capítulo 14 termina con ¿qué? Con la guerra de las uvas contra la mies que se encuentra ¿dónde? Es que sabemos que la mies está dentro porque las uvas están afuera y hubo dos cosechas. ¿Entienden lo que estamos diciendo? La mies está dentro, las uvas están afuera. Las uvas tienen la intención de ¿qué? De derramar a su ira contra los que están adentro. Dan un decreto de muerte en contra de ellos. Así culmina el capítulo 14. Y luego el 15 dice, estos vencieron a la bestia, su imagen y su marca y su número y están en el cielo. Pero todavía hay algo que no se ha descrito en detalle. ¿Y qué es? El capítulo 14 terminó hablando del grande lagar de ¿qué? De la ira que iba a caer sobre los malos. Y hay ciertas cosas que Juan todavía no ha dicho en cuanto a eso. Y por lo tanto, después de ver a los santos en el monte de Sión salvos, ahora describe las plagas, que son la ira de Dios. ¿Ven? Regresa otra vez. Dice, sí, la ira de Dios fue derramada en el lagar, los hijos de Dios estaban en Jerusalén, pero hay ciertas cosas que yo tengo que explicarles en cuanto a la ira de Dios. Volvamos un momentico otra vez a hablar de ese periodo cuando la ira de Dios es derramada. Y por lo tanto regresa otra vez a explicar qué cosa, las plagas. ¿No se preguntaban ustedes alguna vez cómo los santos pueden estar en el monte de Sión si las plagas no han caído todavía? ¿Por qué?
Porque esto es el clímax. Como Daniel 2 alcanza el clímax y luego en Daniel 7 vuelve otra vez a cubrir el territorio. ¿Entienden lo que estamos diciendo? Clímax, anticlímax, clímax, anticlímax. Y los periodistas lo hacen. ¿Acaso los periodistas no lo hacen? En el primer párrafo dicen, en tal lugar se realizó tal siniestro, murieron tantas personas, y luego entonces empieza a describir los detalles de todo lo que sucedió, y luego concluye el artículo otra vez en el clímax. Este es un método literario que usa Juan. Entonces, empieza a describir ¿qué cosa? El periodo cuando caen ¿qué cosa? Las plagas. Y, fíjense, en Apocalipsis 15 todavía no habla de las plagas. En Apocalipsis 15 solamente habla del momento cuando ya el templo no intercede por los pecadores. ¿Cómo se llama eso? El cierre de la gracia. ¿Tiene la hermana White la razón en decir que el cierre de la gracia es antes de la segunda venida? ¿Tiene razón en decirlo bíblicamente? ¿O es que se le ocurrió la idea? Esta es una idea, está buena, vamos a escribirla. Eso es lo que dicen muchos adventistas, porque no estudian la estructura de Daniel y de Apocalipsis. Ahora, habla de que el templo, dice que el templo se llenó de humo. ¿Saben ustedes por qué se llenó de humo? Porque Cristo en el templo está moviendo ¿el qué? El incensario. Pueden leerlo en el capítulo 8 de Apocalipsis, versículos 3 al 5. Está moviendo el incensario de un lado para otro. ¿Y qué había en el incensario? Carbones. ¿Y qué sale del carbón? Humo. Pero llega el momento en Apocalipsis 8 donde Cristo toma el incensario y ¿qué hace? Lo tira a la tierra. ¿Y qué pasa? Lo tira al suelo del templo. ¿Y qué pasa cuando se tiran los carbones? El templo se llena ¿de qué? De humo. Quiere decir que cuando el templo se llena de humo es porque ya en el templo no hay ¿qué? Intercesión. ¿Está claro? La intercesión. El cierre de gracia. La puerta de la gracia se cierra en Apocalipsis 15, empezando en el versículo 5, cuando dice que el servicio del templo cerró. Ya, el que no entra en el templo se puede salvar. ¿Dónde intercede Cristo por los pecadores? En el santuario. Pero cuando el santuario se cierra, ¿hay más intercesión? No. Y por lo tanto en 15 tenemos el cierre de la gracia. Y luego, ¿qué va a hacer en el 16? En el 16 ahora va a describir la consecuencia del cierre de la puerta de la gracia. Y va a describir qué es la ira de Dios de la cual habló en Apocalipsis 14 y el versículo 19 y 20. ¿Acaso no dice que las plagas son la consumación de la ira de Dios? Noten lo que dice. Noten lo que dice en el versículo 5. Y después de estas cosas miré y aquí en el templo del tabernáculo del testimonio fue abierto en el cielo y salieron del templo 7 ángeles que tenían 7 plagas vestidos de un lino limpio y blanco y ceñidos alrededor de los pechos con bandas de oro. Y uno de los 4 animales dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios. ¿Qué es la ira de Dios? ¿Las qué? Las plagas. Y cuando caen las plagas, ¿a quiénes le echan la culpa a los malos? A los hijos de Dios que se encuentran ¿dónde? En Jerusalén. Pero ya no en Jerusalén, en Palestina, sino ¿dónde? En todo el mundo. Jerusalén es mundial. Jerusalén es donde viven los judíos. Y los judíos hoy en día son los que aceptan a Cristo. Así que el monte de Sión es mundial. ¿Y los enemigos son qué? Mundiales. Entonces, en el capítulo, fíjense, y vamos a avanzar ya aquí dentro de unos 2 o 3 minutos, vamos a concluir. En Apocalipsis 16 se describen todas las plagas en orden. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima plaga. Se describen en orden, hasta la última plaga. Pero ahora escuchen bien lo que voy a decir. Hay ciertas cosas en cuanto a las plagas que Juan quiere enfatizar que no enfatizó en el capítulo 16. El propósito, escuchen bien, el capítulo 16 de Apocalipsis tiene el propósito de dar la secuencia de las plagas, desde la primera hasta la séptima. Como Génesis capítulo 1, el propósito es dar la secuencia de los días de la creación. Pero yo no sé si ustedes han notado que en Génesis, después de dar el primer día hizo Dios, el segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día, séptimo día hizo Dios esto. Entonces, ahora el autor de Génesis, que es Moisés, dice, ahora yo necesito explicarles algunas cosas que pasaron durante la semana de la creación.
Y en el capítulo 2, y por eso muchos creen que hay dos relatos de la creación y que hubo dos creaciones. Y dicen que hubo una creación en el capítulo 1 y por alguna razón esa creación fue destruida y entonces en el capítulo 2 Dios creó de nuevo. Pero lo que no entienden es que se está usando esta técnica hebrea de que en Génesis 1 se da toda la secuencia de los días de la creación y luego regresa para explicar cómo fue creado el hombre, cómo fue creada la mujer, que en el huerto había un árbol, que el hombre comió del árbol y pecó. ¿Entienden lo que estamos diciendo? Y lo mismo tenemos en Apocalipsis. El primero da toda la secuencia de las plagas y luego dice, un momentico, hay ciertas cosas que yo tengo que hablarles de 2 de las plagas, o específicamente 3 de las plagas, las últimas 3. Y por lo tanto en el capítulo 17, y esto lo vamos a estudiar cuando hablemos de Daniel 11, acéptenlo por fe mientras tanto, en el capítulo 17, él ahora va a describir la 5ª, 6ª y 7ª plaga. Y luego, él dice, un momentico, en el capítulo 17, yo solamente les hablé de cómo la iglesia se unió con el Estado y las plagas cayeron sobre la iglesia y el Estado por esa relación. Pero hay algo más que tengo que decirles. Así que en el capítulo 18 vuelve a hablar de la 6ª y 7ª plaga, pero esta vez habla de cómo cae no solamente el sistema político y religioso, sino que habla de que los comerciantes también caen, los negociantes que pusieron su dinero para ser usado por esta coalición de la iglesia y el Estado. Ahora los comerciantes caen bajo la 6ª y la 7ª plaga. Y luego finalmente en el capítulo 19, versículo 1 al 10, ¿dónde están los hijos de Dios de nuevo? En el cielo. Interesante. Pero fíjense bien, en el 19, 1 al 10 están en el cielo cantando, han ganado la victoria, la ramera ha sido condenada. Pero ¿cómo es posible que estén en el cielo si la segunda venida empieza en el capítulo 19 y el versículo 11? ¿Entiendes lo que estaba diciendo? En el 19:11 dice, vi el cielo abierto, un caballo blanco, el que estaba sentado sobre el caballo blanco se llama Fiel y Verdadero, el cual con justicia juzga y pelea. Y detrás de él le siguen los ejércitos, ¿qué? Los ejércitos del cielo, que son los ángeles en caballos blancos, y vienen a la tierra para llevarse a los hijos de Dios y para derramar la ira de Dios sobre los impíos. Pero ¿cómo es que en el capítulo 19, 1 al 10, están los santos en el cielo si todavía del 11 en adelante no se ha realizado la segunda venida? ¿Cuál es la explicación? ¿Quién quiere decirme? El punto es el que estamos estudiando. Después de que caen las plagas, cuando culminan las plagas, ¿qué hace Cristo? Se lleva a sus hijos al cielo, están en el cielo. Ganan la victoria, están en el cielo. Pero ahora, Juan quiere decir cómo llegaron al cielo. Y por lo tanto regresa y habla de la segunda venida de Cristo, que es la 7ª plaga. Fíjense, ¿se dan cuenta cómo es como un embudo? Empieza grande y luego elimina esta parte. Luego va hacia adelante y empieza aquí y va hasta el fin. Luego regresa a ciertos detalles y va hasta el fin. Luego regresa y va hasta el fin. Pero cada vez, ¿qué va haciendo? Cada vez va cortando lo anterior, porque a él le interesa ¿qué cosa? El fin. Porque él sabe que nosotros que vivimos en los últimos días necesitamos esto. Y luego después, ¿qué pasa? Después que Cristo nos lleva al cielo, ¿empiezan qué? En el capítulo 20. Los 1000 años. Y después de los 1000 años, ¿qué? Baja la ciudad. Qué interesante, baja la ciudad. ¿Los impíos son qué? Resucitados antes de ser destruidos. ¿Y qué van a hacer? Atacar la ciudad. Pero cuando van a atacar la ciudad, se realiza un juicio. Ahora a los impíos se les deja ver los libros que fueron abiertos durante el milenio por Cristo y sus hijos. Y ellos ven sus vidas. Fíjense cómo es Dios. Dios no reconoce a nadie culpable hasta que tenga un ¿qué? Un juicio. Qué maravilloso es Dios. Dios podría haber dicho, yo sé que todos estos son malos. Listo. Desaparecidos. ¿Podría haberlo hecho? No. Pero hasta los mismos malos tienen que confesar de que su sentencia es justa. Óigame.
Y qué tremendo después del milenio, cuando Satanás se revuelve a las muchedumbres. La cumbre de la gran controversia entre el bien y la final pérdida de Satanás. ¿Ustedes dónde quieren estar? ¿Adentro o afuera? Dejen de ver tanta televisión. Dejen de escuchar tanta música rock. No, dejen de escuchar música rock. No tanta. Y empiecen a estudiar ¿qué? Jóvenes, si ustedes quieren estar en la ciudad, ustedes tendrán que estudiar la Biblia y orar. Y crecer espiritualmente. O si no, van a estar fuera de la ciudad. Yo quiero estar adentro. Y yo quiero encontrarme con ustedes allá. Y allá que nos va a hablar de profecía es Cristo. Y ahí me toca sentarme a mí ahí con ustedes. A escuchar. Pero por lo menos yo quiero pedirle a Dios de que Dios me use como para que podamos llegar juntos allá. Y después del milenio, Dios abre los libros a todos los malos. Satanás revolviendo a los impíos para que ataquen la ciudad. Y de repente cuando ellos ven cada uno el registro de sus vidas, y eso está en Apocalipsis 20, 11 al 15, dicho sea de paso, no solo en la hermana White. Todo lo que dice la hermana White está en la Biblia. Mañana les voy a hablar de la secuencia que da la hermana White del conflicto de los siglos. Igualito que esto, idéntico, paso por paso. En la misma secuencia, el mismo orden cronológico, el conflicto de los siglos. Y le muestro los libros y ahora los impíos miran a Satanás y le dicen, tú lo que eres un engañador. Nosotros pensábamos que estábamos en lo correcto y los que estaban adentro estaban mal. Pero ahora hemos visto los registros de nuestra vida. Podríamos haber aceptado a Cristo, podríamos haber vencido el mal. Pero porque tú nos engañaste, estamos afuera y no adentro. ¿Y saben ustedes algo? La mayoría de los ministros que yo he oído dicen que los impíos son destruidos atacando la santa ciudad. Eso es falso. Lean Ezequiel 28, 2 al 10. ¿De qué habla Ezequiel 28? De Satanás. La sierva de Dios dice, respaldada por Ezequiel 28, de que los impíos se lanzan contra Satanás y sus ángeles para destrozarlos. Contra la ciudad. Porque si estuvieran atacando la santa ciudad, significa que no están convencidos de la justicia de Dios. Ni están convencidos de que los santos merecen estar allí. Pero ahora se lanzan contra Satanás y sus ángeles, porque ellos los han engañado. Y dice la hermana White que en misericordia Dios causa que caiga fuego del cielo y los consuma antes de que puedan cumplir sus propósitos. Y luego los impíos son consumidos, Satanás y sus ángeles son consumidos por el fuego. ¿Sabe usted cuál es la mayor evidencia de que el fuego no arde para siempre? Porque entonces Dios no podría hacer una tierra nueva. Facilito. Tiene que apagarse el fuego para que Dios haga una tierra nueva, ¿sí o no? Si el fuego es eterno, ¿cómo puede hacer una tierra nueva? El fuego se apaga. Y luego Dios hace un cielo nuevo y una tierra nueva donde habita la justicia. ¿Quieren ustedes estar en la ciudad, jóvenes? A ver la mano de los que quieren estar ahí adentro, en la ciudad. Bueno, ¿qué vamos a hacer entonces? Ir a la concordancia. Muy bien. ¿Qué más? Reconocer el historicismo. Muy bien, eso es muy importante porque si no, no interpretamos correctamente las profecías. Pero por sobre todo, en vez de dedicar nuestro tiempo a la televisión, a la música indebida, a los placeres del mundo, dediquemos nuestro tiempo a estudiar la Biblia, a orar y a testificar por Jesús. Por eso estoy aquí esta semana. No solamente para alimentar sus mentes con conceptos proféticos, sino para que ustedes vean la necesidad de prepararse para lo que pronto viene. Sí, es correcto. Satanás logra engañar a los impíos hasta el momento cuando aparece la escena del juicio y se abren los libros. Y la hermana White dice ahí en el conflicto de los siglos que cuando se abren los libros y los impíos ven la justicia de su sentencia, ahí ya Satanás no los engaña más. Déjenme leerles esta cita aquí para concluir. De todas maneras, ustedes no se van a ir a bañar ahora porque está haciendo demasiado frío. Y acabamos de decir que el estudio de la Biblia es más importante que ¿qué? Que las otras cosas. Así que bueno, déjenme leerles esta cita nada más. No, yo quiero que tengan recreación. Y esta tarde voy a ir a patinar.
porque quiero ver al pastor Torres caerse. Ok, vamos a leer aquí. A ver aquí si puedo conseguir esta cita. Se encuentra en el Conflicto de los Siglos, en el último capítulo. Sí, aquí está en la página 730. Escuchen bien. No, vamos a empezar el 729. Contexto. Porque un texto fuera de contexto es un pretexto. Dice aquí: el universo entero contempló el gran sacrificio hecho por el Padre y el Hijo en beneficio del hombre. Porque ven dos panoramas. Ven el sacrificio de Jesús. Y luego entonces ven el registro de sus vidas, lo que podrían haber tenido si hubieran aceptado este sacrificio de Jesús. ¿Y de dónde sale? ¿De dónde saca el hermano ahí una idea tal? De Filipenses 2. Donde dice que Cristo, siendo en forma de Dios, tomó forma de siervo, sufrió muerte de cruz. Por lo cual Dios lo ensalzó en lo sumo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. La Biblia lo dice, no solo la hermana White. Y si comparan Isaías 45:22, dice: ante mí toda rodilla se doblará y toda lengua confesará. Y está hablando en el contexto de los malos. Ok, sigue diciendo: ha llegado la hora en que Cristo ocupa el puesto a que tiene derecho y es exaltado sobre los principados y potestades y sobre todo nombre que se nombra, a fin de alcanzar el gozo que le fuera propuesto, el de llevar muchos hijos a la gloria. Sufrió la cruz y menospreció la vergüenza. Y por inconcebiblemente grandes que fuesen el dolor y el oprobio, mayores aún son la dicha y la gloria. Echa una mirada hacia los redimidos, transformados a su propia imagen, y cuyos corazones llevan el sello perfecto de lo divino, y cuyas caras reflejan la semejanza de su Rey. Contempla en ellos el resultado de las angustias de su alma, y está satisfecho. Luego, con voz que llega hasta las multitudes reunidas de los justos y de los impíos, exclama: contemplad el rescate de mi sangre, por esto sufrí, por estos morí, para que pudiesen permanecer en mi presencia a través de las edades eternas. Y de entre los revestidos con túnicas blancas en torno del trono asciende el canto de alabanza: digno es el Cordero que ha sido inmolado de recibir el poder y la riqueza y la sabiduría y la fortaleza y la honra y la gloria y la bendición. Y ahora escuchen: a pesar de que Satanás se ha visto obligado a reconocer la justicia de Dios y a inclinarse ante la supremacía de Cristo, que Satanás se va a arrodillar, toda rodilla se doblará, toda lengua confesará. Y el diablo tiene lengua, una lengua más larga que yo no sé qué. Y hay muchos que son a la imagen del Padre, porque también tiene una lengua que parece una corbata. Sigue diciendo: a pesar de que Satanás se ha visto obligado a reconocer la justicia de Dios y a inclinarse ante la supremacía de Cristo, su carácter sigue siendo el mismo. El espíritu de rebelión, cual poderoso torrente, vuelve a estallar y, lleno de frenesí, determina no cejar en el gran conflicto. Ha llegado la hora de intentar un último y desesperado esfuerzo contra el Rey del Cielo. Se lanza en medio de sus súbditos y
agobiarlos con su propio furor y de moverlos a dar inmediata batalla. Pero entre todos los innumerables millones a quienes indujo engañosamente a la rebelión, no hay ahora ninguno que reconozca su supremacía. Su poder ha concluido. Los impíos están llenos del mismo odio contra Dios que el que inspira a Satanás. Pero ven que su caso es desesperado, que no pueden prevalecer contra Jehová. Se enardecen contra Satanás y contra los que fueron sus agentes para engañar. Y con furia demoníaca se vuelven contra ellos. Ahí está. Y luego adivinen qué versículo cita la hermana White para defender lo que dice. Ezequiel 28, 6 al 8 y 16 al 19. Déjenme darles un detallito al terminar que les ayude a estudiar el espíritu de profecía. Ezequiel 28, 6 al 8 y versículos 16 al 19. Déjenme darles una indicación de cómo estudiar el espíritu de profecía. Cuando ustedes lean los escritos de la hermana White, jóvenes y hermanos, asegúrense de mirar los versículos que usa la hermana White. Porque muchos dicen, ¿de dónde sacó la hermana White esta idea? ¡Qué descabellado! Y lo que pasa es que no leen que la hermana White tiene como 5 versículos para respaldar lo que está diciendo. Porque generalmente saltamos rapidito los versículos. Lean los versículos que usa la hermana White y van a encontrar la base bíblica para lo que ella dice. ¿Les quedó claro la estructura de Apocalipsis? Es lo mismo que... ¿Sí o no? Claro que sí. Ahora sí estamos listos para hablar de los principios de interpretación esta noche. Y Dios mediante, las últimas 7 sesiones, miércoles, jueves, viernes y sábado por la mañana, vamos a hablar de la profecía de Daniel 11. Estamos listos para hacerlo. Si hubiera empezado en Daniel 11, hubieran estado perdidos. Pero ahora no, porque ya saben exactamente dónde están ubicados. Oremos. Amante Padre Celestial, te damos gracias por habernos acompañado en esta mañana y en esta semana. Qué maravilloso es estudiar tu palabra. Qué maravilloso es ver cómo tú has obrado en el pasado. Y sabemos que porque has obrado en el pasado, vives en el presente y obrarás en favor de tu pueblo en el futuro. Te ruego, Señor, que bendigas a esta preciosa juventud. Tú les amas más que cualquier cosa en este vasto mundo. Te ruego, Señor, que tú entres a sus mentes por medio de tu Santo Espíritu. Que les ayudes a sentir un deseo de cosas espirituales, de estudiar tu palabra, de orar y de testificar. Haz de esta juventud un ejército poderoso para terminar tu obra en la ciudad de New York. Gracias, Señor, por haber estado con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.